edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más y más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, papelito, papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más. Se capta. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, le va bien. Y si le va mal, tiene que aprender. Señores, no hablo más. Los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Bueno, amigos, aquí Carlos Maslatón desde los estudios de FM Identidad, todavía FM Identidad, junto con Germán Gegenschatz. Increíble, últimos 4 días de programación, últimos 4 días de FM Identidad. A partir del 19, en esta frecuencia va a transmitir la emisora Vorterix de Mario Pergolini, conforme a la negociación, a los acuerdos generados entre los dueños de FM Identidad y el empresario de los medios Sergio Spolsky. Esto que acaban de escuchar es el nuevo jingle de la emisora. Sí, efectivamente, el amigo Daniel Curto, fiel seguidor de este programa, creador de bandas sonoras, nos ha obsequiado, ya había hecho 2 o 3 antes de esta, pero nos obsequió solamente por 4 programas esta banda musical, que la vamos a pasar varias veces más. De hecho, Gegenschatz, si te parece, invitamos a los oyentes a escucharla de nuevo. Vamos. Edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, papelito, papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más ratón. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más. Se capta. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señores, no hablo más. Los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Bueno, amigos, el fin de semana un amigo de Facebook preguntó qué es este tema del papelito, que Daniel Curto lo tomó de alguna cosa que yo dije al aire. Bueno, por un momento pensé que eran las papeletas electorales, pero otro oyente recordó, Ale Echevarría, recordó que en realidad lo del papelito es cuando yo expliqué la semana pasada que a los del PRO, el partido de Macri, no lo dejan hablar porque es un partido que tiene restricciones, no es como otros que la gente va y habla y dice lo que quiere. Hay autorizados para hablar en un tema, en otro, entonces la sala de prensa les dice, vos de este tema tenés que decir esto y nada más. De todo lo demás contestás como si fueses un cliente, alguien que está en un juicio, que va
prestar una declaración testimonial, no sé, no, ¿sí? Como una absolución de posiciones, no, así, esto es la escuela política del PRO. Entonces por eso nos reíamos casi en forma de burla la semana pasada hablando del papelito, eso es lo que es el PRO. A mucha gente le gusta, bárbaro, vótenlo, van a ganar la capital federal, no creo que ganen el país. Pero bueno, la política da para gusto también. A mí me gustan los tipos que hablan. Se equivocan, la aciertan. Por eso después dice, si la acierta, se equivoca. Es la verdad, ¿no? Bueno, pero es la forma la forma conocida, digamos, de esto de tener una especie de política dirigida, es la expansión a la política de lo que en la economía está sucediendo. Es como si fuera el dirigismo económico llevado al dirigismo político. Exacto, para mí es un dirigismo político con base en marketing y proyectado por encuestas. Es decir, qué bajo que ha caído el país, ¿eh? Y bueno. Pero es increíble, en una época la política era una cosa brillante, es de 18ª categoría. Bueno, pero lo que pasa es que está prohibida la iniciativa. Está prohibida, claro, exactamente. Y la prohibición de la iniciativa a nivel de libre empresa se transfiere a la política. Lo grave es que el partido de PRO, que para mucha gente es el partido de la libre empresa, del mercado y todo, es el más dirigista, es el más estatista de todos. O por lo menos expandió el dirigismo a la política. Bien. Bueno, dos cosas yo quiero hablar. Hoy esta introducción es corta. Yo creo que a las -7 vamos a cortarla nosotros, para dar lugar a la tanda, a los llamados, y después vamos a enganchar a partir de las 7 con César Vidal, que es un gran historiador español. Vamos a hablar de la época de Jesucristo, qué pasó en esa época, cómo fue toda la historia bíblica, para que nos la explique, no desde el punto de vista religioso, sino histórico. Este programa iba a tener lugar el 24, pero bueno, lo tuvimos que adelantar porque no va a estar al aire la emisora, así que lo hacemos hoy, que es día 15. Yo no quería terminar el año sin hacer un enfoque histórico de lo que es el siglo I en Judea, donde nació Jesucristo. Se supone que hace 2014 años. Probablemente él nos va a corregir, hay un problema con las fechas ahí, pero vamos a dejarlo esto para cuando hablemos con César Vidal. Muy interesante las noticias desde Australia. No sé si viste lo que está pasando. 2 islamistas tomaron el café Lindt en Sydney, la gran ciudad australiana. Lindt es, viste, como los chocolates suizos, vos que sos de apellido suizo. Sí. Bueno, Sí, hay sí, un sí. café en Sydney que se llama Café Lindt, que obviamente te dan los chocolatitos cuadraditos. Los chocolatitos chiquitos te los deben dar 3 o 4. No sé cómo es porque nunca fui, lamentablemente, pero supongo que habrá cajas y cajas y cajas de eso. Bueno, esto los islamistas no tuvieron mejor idea que tomarlo. Yo acabo de expedirme al respecto en el Facebook. Para mí no es un atentado de Estado Islámico, dirá que el Levante. Ellos no hacen estas cosas, no tiene sentido. Están jugando a otra, están jugando a tomar la zona sunita de Irak y Siria. Y estos son 2 locos simplemente que dijeron vamos a hacer esto. Tomaron rehenes, hay ya 6 o 7 rehenes que se escaparon en las últimas horas, hace un par de horas se escaparon, se van escapando de a uno. Los tipos no van a poder resistir, pero el gobierno de Australia, que es un gran país Australia, y Tony Abbott es un gran primer ministro, piensa bien en todo, pero para mí se está dejando forrear por esto. Acá la intervención de las fuerzas antiterroristas debió haber sido de entrada. En este momento lo más importante es la dignidad nacional, perdónenme que les diga, porque si vos no actuás rápidamente estás llamando a que te hagan otros atentados, vos quedás como débil, en la mentalidad del terrorismo vos quedaste como país vulnerable y país débil. Australia, que es potencia militar, con la trayectoria militar, no puede arreglar esto en 5 minutos. Esto, mira, en Moscú o en Jerusalén, los gobiernos de la Unión Soviética, de Rusia, de Israel, lo arreglan en 2 minutos. Si no lo arregla la gente misma que está armada. No es un mega atentado de Al-Qaeda, entonces son 2 tipos simplemente. Y se están dando el lujo de poner banderas islamistas y ahora quieren hablar por teléfono con el primer ministro. Entrevista que no se las tiene que conceder el primer ministro bajo ninguna circunstancia, porque es una tremenda propaganda para todo el terrorismo, las células latentes que están por el mundo, para pegar de la misma manera. Esto no viene, reitero, de Estado Islámico, para mí es simplemente son gente suelta, mal inspirada. Hay que acabar de inmediato con esto por el bien de Australia y por el bien de todo el mundo libre. Bueno, este tipo de atentados es como dicen, no tienen órdenes de chupamedia. Pero en realidad es cierto, ¿no? Si uno lo toma el toro por el asta de movida,
es muy difícil que otros se animen a hacerlo o pasar, digamos, del panfleto a la acción. Es un problema, ¿viste? Es un problema porque les desarreglan la cabeza y se creen que pueden actuar impunemente en cualquier lado, ¿viste? Y bueno, es el tema, es el tema de este tiempo. Sí, vos sabés que yo me enteré ayer a las 8 de la noche por un amigo que tiene una hija en Australia que se estaba dirigiendo a ese lugar y le manda un correo, decía, mira, no me dejan entrar en el distrito financiero, porque eso está como en la City de Sydney. Entonces me llama mi amigo, mira, tuitealo esto, ese ISIS, Estado Islámico, le digo, mira, no, es imposible que sea ISIS. Y bueno, discutí con él fuertemente, pues dice, pero mirá, mi hija está ahí, bueno, está bien, está ahí, pero la autoría, yo discrepo con la autoría de esto. No van a hacer una cosa así tan pequeña, si van a hacer un atentado, va a ser un atentado en serio para que la gente se asuste y para que esto sea titular por una semana de todos los medios del mundo. Así que, bueno, yo preferí mantener prudencia, analizar los acontecimientos antes de expedirme al respecto. Jejencha, pasemos a la Argentina porque el viernes ocurrió algo verdaderamente catastrófico. El gobierno había decidido que la serie de Bodén 2015, que le vencía en octubre del año 2015, lo iban a canjear, iban a ofrecer un canje por un bono más largo. Entonces, bueno, ¿cuál es la señal de qué éxito del gobierno? El éxito del gobierno significaba que la mayor cantidad posible de bonos se canjearan, hasta 6.700 se podían canjear todos. Si canjeaban 3.000, 4.000, bueno, qué bien, la gente tiene confianza en el país y se sigue endeudando a largo plazo. Y además colocar una nueva serie de bonos, también 2024. O sea, en total el gobierno estaba buscando 9.700 millones de dólares contra 6.700 que quería esterilizar, romper los bonos y cambiarlo por otro. Bueno, ¿qué hizo Kicillof? ¿Cuánto le dio esto? Le dio entre el 2 y el 3% en cada una de las propuestas de canje. Yo en mi vida vi un fracaso semejante, es más, contra todos mis amigos de la City, que me decían, mira, esto sin duda, si sale el gobierno con esto, pues ya tienen arreglada la colocación. Entonces te aparece JP Morgan, el Citigroup, no sé, el Banco Santander de España, cualquier banco del mundo, viste, comprando tramos. Entonces mira qué éxito. Bueno, no lo tenían arreglado, como era previsible, porque esta gente no está hablando con nadie, está aislada y creen que van a salir al mercado y decir yo coloco. Ahora, lo de Kicillof es una estafa, lo que dijo el viernes y lo que dijo ayer. El tipo dijo, esto es un éxito, muestra que la gente quiere el efectivo y no quiere canjear nada. ¿Qué efectivo si no lo estás? Y cree que le vamos a pagar los 6.700 Claro, millones bueno, en octubre del año que viene. Señores, perdónenme que le diga, con mi conocimiento financiero y mi lectura política, esto es desastroso para el país, es desastroso para el gobierno. Y ya se ha estado viendo todo esto en las últimas semanas, con depreciación de los activos financieros argentinos, y yo creo que hoy va a haber una verdadera catástrofe en el mercado. Esto va para abajo. Argentina inicia aceleradamente el camino del nuevo default. 13 años después, el país va a entrar en breve plazo en default, que ya está, pero parcial. Ahora va a entrar en default total. Y además, bueno, salieron hablando de la cláusula Rufo con los fondos buitres. Hay distintas frases de Kicillof el fin de semana que a mí me hacen ver que el gobierno en el mes de enero se va a presentar en el juzgado de Nueva York o va a hacer declaraciones y va a decir, bueno, sí, aceptamos pagarle a los fondos buitres, les ofrecemos las condiciones de los canjes del 2005 y 2010. No me importa que haya sentencia, nosotros les ofrecemos esto. No va a haber ningún arreglo y esto va no solamente a no pagarse los juicios caídos, sino que no se va a pagar nada. Y esto va a acelerar la caída del gobierno. Estos chicos que están jugando con la economía, con nuestra salud financiera, bueno, no saben lo que les espera. Yo voy a despedirme el año, estos 4 días, salvo que haya algo extraordinario que me haga cambiar de opinión, con alertas suficientes y necesarias acerca de lo mal que va a estar la economía, lo mal que va a estar el país el próximo año, contra toda la opinión pública que cree que es más o menos que vamos a andar ahí. Bueno, yo hoy, por lo que veo en los acontecimientos, por lo que veo en la tendencia de precios, por la caída de los commodities que de ninguna manera terminó, yo esto lo veo mal. El tema del canje también tiene, o sea, vamos a hacer una desmenuzada más chica todavía, digamos. El argumento de decir, confían en que van a cobrar en octubre, la lectura, digamos, oficial,
tiene atrás de eso una falacia. Es decir, ¿qué significa, cuál es el significado económico de que no te acepto el canje? O sea, no acepto diferir mi vencimiento a X cantidad de días, muchísimo más adelante, meses, años. Eso significa que lo que yo decidí es no darte crédito. Ujú. Entonces, por eso es malo, porque el mercado no le dio crédito. Esa es una razón negativa. La segunda razón es la operativa, es decir, de qué manera se llevó adelante el canje. Ahí está. Se llevó adelante sin haber hablado con los grandes colocadores, es decir, sin intermediarios, sin llamar un agente colocador de bonos que a su vez habla con los inversores institucionales y te aseguran por lo menos una colocación del 50, 60 para arriba, porque es su laburo y porque ganan plata con eso. Y a su vez también fijaron un valor de corte para el canje que el día de los 2 días que duró el canje terminaron abajo los valores, digamos, arriba, perdón, de los valores Claro, del mercado. o sea, Era más caro canjear es este mes. que comprarlo en el mercado. ¿Se entiende lo que es esto? Es decir, Si yo voy a comprar un bono y en el mercado vale 95% y el gobierno me vende el mismo bono 96%, yo no le compro el bono al gobierno, lo compro en el mercado. bueno, pero Es muy importante entender esto. claro, pero además con un adicional, que el volumen negociado en el mercado no subió. Mm. Y hay un tercer tema adicional, es que los agentes, o digamos, o los sujetos institucionales que maneja el gobierno como para hacer la compra de bonos, como quien dice en términos actuales, hacerle el aguante al canje, o no tienen bonos, o no los consiguieron de alguna manera, pero fue muy baja, digamos, la participación del ANSES en la compra, o digamos, de realizar el canje de bonos 2015 Bueno. por 2024. Vamos a esto. ANSES tiene bonos, que son los bonos que anteriormente se confiscaron a las AFJP, o sea, a todos nosotros en el 2008, 2009, y otros que fueron suscribiendo. Cada vez que la tesorería necesita plata, emite un bono y ANSES con los fondos de los jubilados lo compra. Ahora, ¿qué estuvo haciendo el gobierno en los últimos años, en los últimos 2 años? Vender esos bonos en el mercado hacia la baja, a precio más bajo, para que resulte, cuando esos mismos bonos los compra alguien acá y los convierte en su forma de representación para cotizar en Estados Unidos, la relación de tipo de cambio implícito te dé más baja. O sea, cuanto más bajo vos puedas comprar un bono acá, vos, yo, Maslatón, vos, Gegenchat, para vender ese mismo bono después en dólares en Nueva York, más bajo me va a dar el tipo de cambio. Lo que hizo el gobierno desde mayo del 2013 exactamente, casi 2 años, es reventar su cartera de bonos, de los mismos bonos del Estado, pero que los tenía ANSES, para que el tipo de cambio implícito dé más bajo y puedan decir, ven cómo está bajando el dólar. Por eso es que el dólar negro que se ve ahora es artificial. Ha sido debilitado por una medida del gobierno. Pero esto que ha hecho el gobierno ahora, de canjear sus Bodén 2012, que tenía un montón antes, ahora tienen creo que 180, 200 millones canjearon, nos está indicando que se quedaron sin bonos. Por lo menos de esta serie de bonos se quedaron sin bonos. ¿Por qué? Porque ya la reventaron. Con lo cual tenés ahí otra señal para la subida del dólar negro. El gobierno se va quedando sin elementos aún para hacer este contralor indirecto del mercado de cambios. La cantidad de informaciones negativas, de datos deflacionistas, de datos recesivos que nos dio Kicillof el viernes es impresionante. Y además otro tema más. O sea, no sé si lo explico. Mostraron el juego, el gobierno, que cayó en su propia trampa. Ya sabemos que no tienen con qué jugarla. Y ya sabemos que el año que viene van a caer. Por elecciones o antes de las elecciones. La única forma que tienen de no caer con lo que se viene es por fraude electoral o por un autogolpe. La única manera. El resto de los armamentos que tiene, y para mí, te digo, Scioli y todo lo que sea oficialismo, panoficialismo, no va a poder estar bien en las elecciones como consecuencia de este desastre económico del comandante del fracaso que se llama el bolchevique marxista Axel Kicillof.
Hay un tema preocupante, ¿no? Detrás de todo esto, pues bueno, más allá de éxitos o fracasos en el barco estamos todos, entonces lo bueno sería de que no haya, digamos, o por lo menos el menor daño posible para la próxima administración. Pero lo cierto es que tenías 15.000 millones de vencimientos y lograste apaciguar 400 millones nada más. ¿Por qué digo 400 millones? Porque es la parte de diferimiento de los bonos 2015 por 2024, más la recaudación de algo que no lo hemos hablado, que era una colocación independiente, digamos, de bonos 2024, vencimiento 2024, que tampoco nadie lo fue a comprar. Y esto no tiene que ver con la cotización del mercado del bono 2024. Es decir, nosotros dijimos que, bueno, una de las cosas que pudo influir en el bajo nivel del canje del 2025 era que era más caro canjeárselo al gobierno que comprarlo en el mercado. Pero lo que pasa es que en el mercado tampoco lo compraron, porque si no, la nueva colocación hubiese funcionado bien. Es decir, si fuese solo una cuestión de precio de mercado, no se hubiesen dado los guarismos que se dieron jueves y viernes. Entonces, es que no es un problema de precio. No. Es un problema de desconfianza total. Exacto, no hay crédito, ese es el punto. Sí, ayer bueno, nos juntamos con algunos amigos foristas del Facebook al mediodía en uno de los restaurantes del Hotel Sheraton, que tiene un menú relativamente barato para lo que es la cantidad de servicios que ofrecen. Es el brunch más barato que hay en la ciudad, está en este momento en el Sheraton. Y vos estabas también, Germán, éramos 25 personas, obviamente la única conversación era política y economía, no era otra la finalidad. Y uno de los presentes dice, no, bueno, está bien, el 2015 no se pagará, pero a mí no me importa, yo tengo bono 2024. Y yo le digo, pero escúchame, si no te pagan el 2015, no te van a pagar el 2024 tampoco, que si cuando cae todo. No es que los bonos largos sí, los bonos cortos no. Por si hay dudas de otras experiencias de folteadoras argentinas, siempre pasa lo mismo. Después, cuando el Estado dice no puedo pagar, pues llega un momento que no tiene con qué pagar. Como dice siempre nuestro oyente, que se llama José María de Alto Palermo, todo el año dijo, no arreglan porque no tienen con qué pagar. Las reservas no son las reservas. Y todo el año su frase, obviamente que estamos en esto. Él hizo la deducción. ¿Qué señal me transmite a mí quien está gobernando el país? ¿Que está fuerte o que está débil? Que está débil. Por más que diga, hable discurso y todo, está débil. Vamos a un desastre. Germán, son las menos 6 minutos. Menos 6 minutos. Vamos a escuchar mensajes, pasar tanda y volvemos con el jingle. Y ahí empalmamos con el historiador César Vidal. Un programa impresionante, una hora impresionante que se viene no por nosotros, sino por quien vamos a entrevistar, que es una persona realmente muy importante en el mundo de la historia. Buen día, Malatón, como siempre te estoy escuchando, habla Nielsen. No sé después de dónde te voy a escuchar, pero ya te voy a rastrear. Bueno, que sigas bien y arriba corazones. Chao. No entiendo, Malatón, su actitud, la verdad que no la termino de entender. Yo realmente no estaría tan contenta en hacer marchitas y demás por el tema de que, bueno, se entregó la radio a un medio kirchnerista, cumpliendo con todo el tema de la ley de radiodifusión que van copando todos los medios. Yo no estaría tan contenta, la verdad que, bueno, no me cierra su actitud, no la de Congreso. Buen día, Carlos. Nosotros nos tenemos que ir, pero el sábado en el acto de Cristina, las caras de Bragueta eran irreproducibles. Quiero mandar un afectuoso saludo a todos los que, como yo, escuchan esta radio y llaman cotidianamente. Te mando un gran abrazo a vos, a todo tu equipo, les deseo mucha suerte y el mejor fin de año. Chau, nos estamos viendo. El sonido de la mañana no solo es el despertador. 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario.
Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mejores ideas se te ocurren en los lugares menos pensados? ¿Querés conocer los hábitos de las personas más innovadoras? ¿Cómo hacer para romper con las trampas mentales que nos impiden inspirarnos? Todas estas preguntas te las responde Sebastián Campanario en su nuevo libro Ideas en la Ducha. Ideas en la Ducha te propone un viaje alucinante a la creatividad e innovación. Encontralo hoy mismo en librerías. Publica Sudamericana. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. ¿Quiénes son los intocables del kirchnerismo? El negocio de la impunidad. El nuevo libro de Luis Gasulla revela la herencia corrupta del gobierno K. Desde la Cámpora a Eve de Bonafini, pasando por Amado Vudú, los intocables de este gobierno quedan al descubierto en esta gran investigación. El nuevo libro de Luis Gasulla, El negocio de la impunidad. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más y más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, un papelito, un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más ratón. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más. Más ratón. Se capta. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señor, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Bueno, veo que se interpretó nuestro nuevo jingle de autoría de Daniel Curto como un festejo. En alguna medida sí, estamos festejando. ¿Qué estamos festejando? Que tuvimos 2 años en el aire
que pudimos hablar, que comentamos la política, la economía, que interactuamos con los oyentes, y se acabó el ciclo. Una decisión empresarial, ya lo sé, presión del gobierno, cambio de titularidad de la emisora, Pergolini, aquellos Polski, bueno, ¿y qué quieren que hagamos? Nosotros somos gente que tenemos bastante apreciación sobre nosotros mismos. No nos gusta llorar, me dejaron sin el programa. ¿Cómo quieren que nos presentemos frente a la sociedad? Tenía un problema, me lo quitaron, me voy a poner a llorar. No es la línea nuestra. Vamos a estar en otro lado, seguro, Nielsen, que vamos a estar en otro lado. Pero bueno, esperemos. A ver, me han contactado algunos medios, tengo que entrar en conversaciones, sin ninguna urgencia. Durante enero va a ser imposible, será en febrero, será en marzo. Y si no, será el Facebook, será el Twitter. Pero la verdad es que una emisora puede decidir cambiar lo que es. A mí no me gusta en este contexto que se haga, porque obviamente que hay una presión, o hay algo, o coinciden las cosas. Yo no sé cuál es el fondo. Yo no sé si es que Pergolini quería una frecuencia, o que el gobierno dijo borren a FM Identidad. O capaz que son las dos cosas combinadas. Pero la actitud individual que nosotros tenemos que tener, ¿cuál es? ¿De derrota o es con la frente bien alta? ¿Cómo me tengo que presentar? O sea, parece que es que estuviéramos como si fuesen 4 programas de jubileo, ¿no? Que yo creo que en alguna medida sí, es el jubileo de fin de año. Lo que pasa es que también hay una costumbre de buscar en la victimización, digamos, la acumulación política o la acumulación de apoyo. Es decir, me hago el pobrecito, entonces la gente me va a apoyar. Y no es así, porque además tampoco sería sincero. Porque por lo menos en lo personal, que bajen el programa a mí porque se transfiere la emisora y qué sé yo, la verdad que no, ni me va ni me viene en el sentido personal, digamos. ¿Por qué? Porque el ciclo terminaba el 31 de diciembre, porque vos me ofreciste estar acá, y porque las cosas cambian, y claro, porque además soy un optimista natural. Es decir, yo creo que si va a cambiar va a ser 1000 veces mejor. Claro. Y lo que realmente me pone contento es que el verdadero desafío, que era acompañarte, ¿no?, con la fidelidad y la identidad que tenés vos como persona en la radio, no es fácil para uno que entra así, pum, de la nada, por más que te conozco hace 1000 años, no importa, no es lo mismo conversar un café y conversar al aire. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido y muy contento además de la recepción que tu gente me dio. Es verdad eso. Entonces no puedo de ninguna manera ponerme a llorar, porque no está en mi naturaleza, no hay razones objetivas para hacerlo, y aunque todo eso estuviese, tampoco lo haría. Entonces, claro, ahí está, bueno. aunque las hubiese, aunque esto fuese, por ejemplo, vamos a suponer que uno lo quisiera, te hundiste como profesional de los medios, vamos a suponer que sea eso. Sí, que sea todo horrible. Ni siquiera, porque con la cantidad de cosas que uno tiene que hacer en la vida, esto es un aspecto de la vida, ¿no? Bueno, si es lo único que tengo en la vida, bueno, por ahí, pero no es el caso, no es el caso. Además, miren, hablar siempre vamos a hablar, siempre, esto es un tema que va con la naturaleza de cada uno. Yo en lo personal, no es que vengo de una escuela de periodismo, no es que tenía 18 años, digo, ¿qué voy a hacer? Quiero ser periodista, entonces voy a ir a hacer la carrera de periodismo. Esa carrera para mí ridícula que hay en algunas universidades, porque hay actividades que no son para carrera, ¿no? Vos podés aprender algunas cosas, pero ¿qué es esto de estudiar periodismo? En realidad vos tenés un contenido en el cerebro, y lo podés explicitar, transmitir de múltiples maneras, una de las cuales es el periodismo. Por eso, cuando uno ve, justamente por culpa de las carreras de periodismo, que se dictan en universidades modernosas de baja categoría, acá y en todo el mundo, vos tenés cada boludito en los medios que te recibe, unos mequetrefes en los diarios que a veces yo voy, y no entienden de lo que no entienden nada. Bueno, está bien. Yo lo que me parece es que está muy bien estudiar las cosas que uno va a hacer. Ahí primero que sí que me parece muy bien. Después, viste, yo me voy a adherir a una frase famosa del general Perón, que decía que la gente puede ser buena o mala, pero boludo no tiene arreglo. La boludez no es generada por el estudio universitario, sino que las condiciones ya estaban dadas por anterioridad. Bueno, pero entonces, escúchame, ¿qué tiene que tener un tipo en el cerebro para ir a estudiar periodismo? Lo que pasa es que... ¿Cómo va a ir a estudiar periodismo? Está bien, a mí... Estudia historia, geografía, religión, política, economía, derecho, estudia eso,
y entonces vos lo querés transmitir y sos periodista. Porque si no son todos los tipos que tienen las cosas anotadas, ¿viste? Que le mandan a hacer una nota y escuchan 4 o 5 cosas, puede ser un mamarracho. Como el político de papelito. Como el político del papelito, el periodista del papelito. Porque, Bueno, escuchame, a mí me parece que es a mí no me gusta por ahí que digan que yo en particular hago periodismo porque hay un título universitario. Está mejor. Bueno, porque hay un título universitario. Sí, pero entonces... no es habilitante. No es habilitante. ¿No? Y sí, ¿qué hago yo hablando acá? ¿En concepto de qué? Opinando. Formando opinión. No soy periodista. Bueno, pero si uno dice Malatón, ¿qué hace a la mañana? Y ejerce periodismo. O viene a la radio a hablar, qué sé yo. Bueno, pero ya no es algo que lanzás vos. Que nadie se asuste con esto de periodismo, no voy a hacer ningún reclamo en lo personal, porque vos sabés que el derecho laboral del periodista es una cosa espantosa, es como 5 veces más puede pedir en indemnización que un trabajador común, pero no es mi caso. Tenemos algunos principios, acá está todo bien, que nadie se asuste, ni lo que está, lo que viene, nada. Está todo bajo control. No existe eso. Pero no, a mí me parece que... ¿cuál es mi formación? He sido un lector de diarios. Llevo más o menos 41 años, 42 años leyendo el diario. Soy de la generación donde uno cuando era niño leía el diario. Lo leía antes, cuando tenía 6, 7 años, pero miraba los titulares, lo que podía entender. Después cada vez va leyendo más. Pero yo conocí periodismo en serio en el país. En 2 medios, básicamente, que fueron mis referentes, mis formadores. Uno es el diario La Opinión, de Timerman, de Jacobo Timerman. Era un gran diario en su momento. Pero gran diario. Un diario socialdemócrata, socialista. Pero yo igual lo leía porque había mucha información, era muy serio eso. Y además, aunque estuviera en contra por la ideología de fondo, me servía para yo ir contestando. Pero vos sabés que yo siempre fui un derechista, no tengo ni una gota de socialismo en mi formación, siempre fui antimarxista, pero me servía a leer lo que pensaban tipos contrarios al pensamiento de derecha conservadora liberal que yo tenía. Y mi diario de pasión, así, donde yo decía, qué bárbaro, ojalá yo pudiera decir esto un día, era el diario La Prensa. Los editoriales. ¿Te acordás que había un gordo ahí que se llamaba Manfred Schoenfeld? Bueno, Manfred Schoenfeld es una cosa, pero fuera de serie. Ese sí que era un tipo complicado. Pero escuchame, eso a nivel Manfred Schoenfeld, Iglesia Rocco, Emilio Ardoy con los editoriales, Álvaro Sogaray, que sacaba más o menos dos artículos por mes en el diario La Prensa. Todas esas cosas. Igual eso se puede anular fácilmente. ¿Anular qué? Y el nivel del diario. ¿En qué sentido? Y lo compró Clarín, desapareció. ¿Cuál de ellos? La Prensa. En su momento, pero hace más de 20 años lo compró Clarín. Pero no lo compró Fortabat. No me acuerdo, pero alguien lo compró con el efecto justamente de transformarlo. Bueno, igualmente en los últimos diarios la prensa económicamente no daba, ¿no? Lo único valioso que tenían era el edificio que estaba ahí al lado de la municipalidad. Que dicho sea paso lo destrozaron, te cuento. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron obras adentro? ¿Qué hicieron? Sí, Tabique de Urloc, por ejemplo. Yo la verdad te digo... Pero vos sabés que ese edificio es una obra de arte. Es una obra de arte, claro. Yo te digo la verdad, Jorge, me siento en tan minoría con respecto a las cuestiones urbanas y cuestiones estéticas. Para mí lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es muy malo, a nivel urbano, a nivel estético, y no es porque yo esté en contra políticamente, y la verdad, yo quisiera que acierten, los reciclajes que hacen están mal hechos, todo parece obra tipo exposición, ponen cosas en cualquier lado, uno va ahora por Libertador, por Figueroa Alcorta, ve los parques llenos de esculturas que muchas de ellas son buenas, son de Regazzoni, tiene cosas muy lindas Regazzoni, pero no pegan con el lugar, no, o sea, el tema de qué va en cada lado, ¿no es algo importante? Yo me pregunto, ¿no es algo importante para tener en cuenta para el planificador urbano? ¿Por qué ponen cualquier cosa en cualquier lado, como el huevo ese gigante ridículo que pusieron en la esquina de mi edificio, el edificio Cabanag? Y bueno. Ustedes vieron las fotos, amigos, los que están lejos del microcentro, los que están en el interior, al exterior, vieron las fotos, yo las he subido a Facebook, es una cosa absurda. Un huevo gigante, color blanco, pero gigante, de una obra de Federico Peralta Ramos, que tapa la vista del edificio que tiene protección histórica justamente desde el punto de vista de la vista. ¿Ese es un huevo, sabes para dónde? ¿Para dónde? ¿En qué lugar puede caer? Yo lo pondría en Puerto Madero.
pero lejos, bien lejos de Puerto Madero. No, no, ahí mismo. Sí, ahí están todas las cosas feas. Bueno, estamos teniendo dificultad para comunicarnos con Miami, donde vive César Vidal. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Por la posibilidad de que no logremos la nota, no sé, que haya habido algún problema, algún malentendido de horario, lo que sea. Yo le dije a las 5 de la mañana a César Vidal. En Miami son las 5 de la mañana. Acá está diciendo Fabio Cuadrana en relación a, bueno, a varias cosas que hemos dicho. Dice, ok, está bien, que se vayan todos a la LPMQLP. Así dice Fabio Cuadrana, nuestro fiel oyente de La Plata. Pero estamos festejando acá, Cuadrana. Bueno, entremos en el siglo I, a ver si podemos hacer nosotros alguna reconstrucción. Yo le pensaba preguntar a César Vidal justamente que nos describa qué era el momento del nacimiento de Jesucristo, en lo que después se consideró el año cero, ¿no? El año cero es el momento del nacimiento. Sé que hay un problema de calendario, yo nunca llegué a entenderlo porque soy malo para las matemáticas, para ciertos cálculos, pero parece que Cristo habría nacido en el -4, real, cuando hace todas las cuentas nació en el -4, pero no importa porque esto es convencional. Pero ¿qué tipo de sistema había? Bueno, yo haría toda una recapitulación de lo que era el Israel antiguo, más o menos para ubicarnos en el 1200 antes de Cristo se da el éxodo hebreo desde Egipto hacia Israel. Ese es en el año 1200. Viene un periodo donde no hay reyes, donde hay jueces que gobiernan territorios. Es la época de las tribus, de las 12 tribus. Las tribus eran básicamente como si fueran hoy los varones del conurbano. Eso es lo que eran las tribus, no es que eran personas distintas. Era Berazategui, Lanús, Avellaneda, Merlo, Morón, más o menos era eso, eran las tribus. Hagamos de cuenta que son 12 pedazos, nos dividimos el territorio sin que hubiera una entidad supranacional. Y había unos tipos, llamaban los jueces, que iban haciendo, justamente impartiendo justicia y legislando. No había división de poderes en esa época. Acá estamos hablando básicamente del periodo entre el año 1200 y el año 1000 antes de Cristo. Después, ¿qué es lo que surge? Surge la monarquía, la primera monarquía israelita, hebrea. Todavía no estaba el término judío en ese momento. Vamos a decir ahora cuándo surge el término judío específicamente. Pero en ese momento lo que se arma es una monarquía. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón. Esta monarquía, la de David y Salomón, dura desde el 1000 hasta el año 925 antes de Cristo. O sea, acuérdense que antes del año 0 se cuenta al revés, ¿no? No es que van subiendo los años, sino que van bajando. Del año 1000 a 925 tiene lugar esta monarquía que unifica todo. Se acaba la época de los jueces, se acaban, bueno, las tribus originarias van perdiendo entidad como tales, y lo que vino en ese momento, especialmente con el rey Salomón, presión tributaria, otra que el kirchnerismo. El tipo le dio con todo, subió impuestos, dijo que iba a cobrar cada vez más, enfermo de la obra pública, armó el templo de Jerusalén, el primero, es el templo del rey Salomón. Esta época se llama justamente la época del primer templo. ¿El templo? ¿Qué es el templo? No es una construcción donde la gente va a rezar. Eso es, por un lado es así, pero por otro lado, el templo de Jerusalén, que era el clero, básicamente el clero, es la religión del Estado. El Estado y la religión en ese momento eran la misma cosa. Es más, yo diría que antes del templo, la religión israelita era descentralizada. Con lo que hace el templo es centralizarla y crear el clero. Y entonces se estatiza la religión y pasa a ser parte de la historia oficial. La historia oficial del Estado incluye su propia historia, la ley y el culto de la ley, que es justamente de los ritos religiosos. Los ritos religiosos antiguos hay que verlos de esta manera, no tanto como la relación del hombre con Dios, o no solamente la relación del hombre con Dios, sino la relación del hombre que dice que va a respetar la ley. Y en torno de eso se hace
todo el culto y toda la liturgia. En el año 850 a.C. se produce la división de este reino hebreo de Jerusalén. La capital estaba en Jerusalén, por supuesto. Se divide en el reino del norte, que se llama Israel, en el reino del sur, que se llama Judea, y de acá viene el término judío. Esa división que produce, bueno, uno de los enemigos de Israel que estaba en el norte, que era el imperio asirio, lo invade toda la parte del norte y absorbe lo que era el reino de Israel. Y queda el reino del sur, que era el reino de Judea, con capital en Jerusalén. En el año 722, o sea, estamos hablando nada más que 72 años después de la invasión, tiempos humanos perfectamente comprensibles, se produce la anexión del reino del norte y su desaparición para siempre. El reino del norte tenía la capital en Samaria, por eso eran los samaritanos, se los llamaba a los del norte, y los del sur tenían la capital en Judea, perdón, la capital en Jerusalén del reino de Judea. Básicamente 10 tribus de las viejas tribus, de las 12 tribus, quedaron en el norte, desaparecieron para siempre, y 2 tribus quedaron en el sur, la de Judea, la de Judá y la de Benjamín, formando el reino de Judea. Pero ¿qué pasa? Tampoco es pacífico esto, la historia es un cambio permanente. En el año 587-586 a.C. se produce la invasión babilónica. El imperio babilonio invade Jerusalén y lo que hace es destruir el templo. Acá el templo ese que había hecho el rey Salomón, duró 500 años, lo destruyen, lo aplanan. En la antigüedad lo que se hacía en la antigüedad, un poco porque eran medios animales, otro poco porque, bueno, los tipos querían dar una elección. Simbólicamente era la destrucción del Estado. Claro, pero en lugar de matar a la gente, pues si podían matar a la gente... Pero se quedan sin esclavos. Bueno, lo que hacían es aplastar la ciudad. Claro. Es decir, la ciudad se destruye y se quema. En lugar de aprovecharla, bueno, yo me quedo con este edificio, esta casa, no, la ponemos toda a cero. Por eso aplanaban. Es decir, era un costo desde el punto de vista del Producto Bruto, una cosa impresionante lo que eso ocasionaba. Pero bueno, rompían todo. Y obviamente rompieron Jerusalén, tiraron abajo el templo. Los restos de este primer templo, si uno excava para abajo en Jerusalén, los encuentra. Se están encontrando cada vez más cosas del primer templo de Jerusalén. Entonces acá lo que se produce es la diáspora hebrea. Básicamente toda la clase dirigente es llevada a Babilonia como esclavos. Más o menos se calcula que eran 30.000, 40.000. El resto del pueblo quedó ahí suelto sin conducción política. Se produce después un fenómeno extrañísimo, que es la invasión del imperio persa al imperio babilónico. Y el imperio persa transó con estos esclavos intelectuales judíos en Babilonia, que como era la clase ilustrada, los tipos tenían manejo de la cosa, y les dieron permiso para volver ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces vos fijate, si ¿quiénes volvieron? Yo no creo que haya... ¿Cuántos años pasaron ahí en el medio? 75. O sea que pasaron los hijos. Los hijos o los nietos, porque las generaciones eran de 25 años. Pero esos mismos son los que volvieron. Claro. Y acá se da una característica hebrea de todos los tiempos, que es el mantenimiento de ideología del proyecto político, del programa, aunque a vos te saquen del territorio y aunque pasen generaciones. Y esto es una característica propia del judaísmo, que tiene su manifestación más importante en el siglo XX, en el siglo XIX, con el sionismo y la reconstrucción ya de esta tercera fase del Estado de Israel. Pero vamos a volver a la antigüedad. Ahí se reconstituye el reino judío. En este caso vamos a hablar ya de judíos. A la vuelta de Babilonia hablamos de los judíos, no hablamos más ya solamente de los israelitas y de los hebreos en forma generalizada. Y después, ¿qué viene? Viene toda la época helenística. Viene primero la invasión de Alejandro Magno, y después viene la invasión griega, la invasión griega de los sucesores de Alejandro Magno, de los Seleucidas, los griegos Seleucidas, que son los que después van a enfrentar 163, 165 años antes de Cristo, los que van a enfrentar los macabeos. Los macabeos justamente es una rebelión nacionalista judía
en contra de los griegos, que eran los que los estaban ocupando. Y que además los griegos iban, porque los griegos tenían un sistema de ocupación muy particular, que como ellos dominaban el Mediterráneo, siempre tenían como estrategia dominar el Mediterráneo, dominaban la isla de Chipre. Entonces, lo que siempre quisieron tener son los pasos de los mares conectados con el mar Mediterráneo. Entonces, ahí fundaron al principio lo que es Constantinopla, que tenía otro nombre, digamos, llamada Bizancio, por Visas, el navegante y demás. Bueno, era la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Exacto. Y después tomaron esa parte de Israel, pero tomaban la costa, básicamente, porque el tema de ellos era el control del comercio marítimo. Entonces esa era la razón, porque las otras invasiones tenían que ver con la expansión territorial, en cambio la de los helenos tenía que ver con el comercio. Bien, esta independencia judía de la época de los macabeos dura básicamente 100 años, Hegenchat, porque después enseguida son 100 años, vienen los romanos ya. Son 4 generaciones. Claro, la generación... En términos actuales, digamos. En términos actuales, sí. Una generación actual probablemente haya que modificar el concepto, tenga que ser 50 años, pero en esa época eran de 25 años. 30, como mucho. Y 63 años antes de Cristo, 65 años antes de Cristo, lo que se produce ya es la invasión romana de Jerusalén. Pero una invasión romana muy particular, era una invasión romana acordada, pacífica, donde va a tener que pasar un siglo después para que haya un enfrentamiento efectivo entre los judíos y los romanos. Un siglo, es decir, la rebelión judía contra Roma empieza en el año 66 después de Cristo, es decir, ya había muerto, ya había resucitado Jesucristo, pero estamos hablando del año 66. La guerra dura del 66 al 70. En el 70, ¿qué sucede? Se destruye el segundo templo de Jerusalén. El primer templo de Jerusalén había caído con Babilonia. ¿Y el segundo quién lo había construido? El segundo, los que volvieron de Babilonia empezaron a construir en el mismo lugar el templo, pero en realidad quien lo reconstruyó con los cimientos anteriores, lo hizo una cosa monumental para la época, o por lo menos para el lugar, fue el rey Herodes, que muere en el año 4 antes de Cristo. Herodes el Grande, llamado Herodes el Grande, que era un demente. El tipo ya era Salomón multiplicado por 55 veces, o sea, enfermo de la obra pública, dominaba con la fuerza. Hoy sería, no sé, sería el comandante Chávez con plata, pero con mucha plata en serio, porque bueno, en esa época era una época de bull market, o con la opresión del pueblo, ¿no? Porque hay que cobrar impuestos para poder hacer semejante cantidad de horas, o conseguir personas que trabajen de forma voluntaria, gratuita, en mecanismos semiserviles, ¿no? Semiserviles y semiesclavistas. Pero el templo que conoce Jesucristo justamente es es el gran templo de Jerusalén. El que se parte. ¿En qué sentido se parte? Es el que cuando lo crucifican a Jesús, dice que el templo se rajó. Es ese. Es ese mismo templo. Ese mismo templo. Ahora vamos a ver justamente lo que yo quería hablar con César Vidal, que me están diciendo que no han conseguido hablar con él, es que me contextualice este momento. Toda esta introducción que yo la quería hacer con él, bueno, la estamos haciendo nosotros porque no tenemos otra posibilidad ante la imposibilidad de comunicarnos con César Vidal. Pero este es el templo que conoce Jesucristo. En ese momento había cómo se manejaba la sociedad judía en ese momento. Hay que entender que el Estado judío entonces era un Estado cliente de Roma, si le pagaba una cantidad de dinero anual para poder subsistir, existir. Y se dividía internamente en distintos partidos políticos. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, todas estas cosas que aparecen hoy en día como corrientes religiosas, en realidad no eran más que partidos políticos. Entonces después estaban los celotas, ese grupo más extremista, con su fuerza de choque, que eran los sicarios, que se llamaban sicarios porque tenían una daga, de ahí viene el término sicario que se usa ahora. Estos son los que se rebelan contra Roma.
la prédica de Jesucristo de los últimos años de su vida, de 27, 28, 29, 30, después de Cristo. Es ahí donde hace él toda su campaña, que se inicia. Recordemos que nació en Belén, que Jesús y María fueron a Belén por un censo, ¿no? Por un censo romano, para censarse, pero eran de Nazaret. Por eso se puede decir Jesús de Nazaret, de ahí viene Jesús de Nazaret. Nazaret, para ubicarse, está en la parte sur de la Galilea, en la baja Galilea. La Galilea se puede llamar alta y baja. En el medio de la Galilea está lo que se llama el mar de la Galilea, o sea, el lago Kineret en hebreo, y es ahí alrededor del Kineret, del mar de la Galilea, donde suceden los principales milagros, donde Cristo emite distintas prédicas que son las más famosas que conocemos, desde la multiplicación de los panes y los peces, que es ahí que hoy en día uno puede visitar el mar de la Galilea, y hasta, bueno, el monte de la bienaventuranza, ¿no? Bienaventuranza, Mateo 5 del Nuevo Testamento. Ese es el lugar físico donde esto sucede, y desde Jerusalén se escuchaba hablar de Jesús, y cuando llega a Jerusalén se llama el Galileo casi despectivamente, como yo dijera, bueno, el norteño, el sureño, ¿entendés? Si alguien de un nivel intelectual presuntamente como cuando Cristina dijo de La Matanza, de la Macuá, cuando estaba en Harvard, claro. No es esto es Harvard, no es La Matanza, claro. Más o menos una cosa así, lo cual es normal, esto, digamos, y más en la antigüedad, en el lenguaje político. ¿De dónde viene? Viene de Galilea, donde se consideraba... Era el sur. Era el norte en realidad, porque el norte. Claro, Jerusalén está al estoy sur. Ubicando el mapa en la cabeza. Claro, sí. Más o menos es así. Usted piensa que viene lo que hoy en día es Siria, Líbano, abajo tenés el Golán, abajo tenés la Galilea, y después llegas a Jerusalén, bastante más abajo. Claro. Y ahí abajo tenés a Belén. Ahí está. Y abajo tenés, lo que es toda la parte del desierto, y después empalmás con Egipto. Entonces vos estás en Jerusalén, ves para arriba, ves a la Galilea, ves a Nazaret, ves a Siria, desde abajo la ves, es una manera de decirlo, ¿no? Cómo te ubicás. Entonces Cristo viene del norte al sur, viene, en este sentido, viene bajando. Y la verdad es que su presencia fue, en ese momento, para la clase dirigente, fue una cosa intolerable, y también para los romanos. Por eso, bueno, la muerte en realidad se estudia en la Semana Santa. Nosotros queríamos hablar con él, con Jesús, con César Vidal, justamente sobre estos temas en particular, para que nos muestre cómo era el escenario y qué es lo que pasó en esos 33 años de vida de Jesús, cómo fue cambiando todos los distintos estamentos judíos, y cuál fue la influencia real que tuvo sobre el mundo judío Jesucristo, que obviamente era un judío. De hecho, el libro principal, uno de los libros principales de César Vidal, se llama Jesús el Judío, ¿no? Me ha comentado él que se fue de España hace unos años por algunas amenazas, entonces vive... ¿Pero amenazas de qué? Bueno, nunca tuve en claro ese dice punto. Que el gobierno de Rajoy le hizo la vida imposible, a pesar de que él es un tipo de derecha. A mí no me queda claro. Una cosa que yo le quería preguntar hoy, ¿por qué se fue de España, país que yo considero democrático, ¿no? Naturalmente, España es un país democrático, uno puede decir cualquier cosa. Yo creo que a lo mejor no es legal que le hicieron la vida imposible. Tenía un programa de radio, él de 4 horas, decía cualquier cosa, es decir, hablaba como nosotros, pero bueno, dice que se sintió autocensurado. Yo en particular, en una situación así, reaccionaría de otra manera, pero bueno. Sí, te quedás. Como dice Nora de Congreso, ustedes no sé de qué se están divirtiendo, y bueno. Festejo que me echaron y me quedo a seguir haciendo lo mismo. Me echaron, estamos acá, decir, ¿qué echaron? Compraron la radio, ¿qué quieren que le haga? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Una campaña contra Spolsky? Todos los días hablamos contra el gobierno. Bueno, este es el tema básicamente que yo quería recordar ahora. No vamos a estar lamentablemente el 24, pero vamos a seguir con estos comentarios durante los próximos minutos. El nacimiento, la prédica, la muerte y la resurrección de Jesucristo, más allá de cualquier enfoque que uno desde el punto de vista religioso quiera tener, de cualquier punto de vista, no importa
si crees, si no crees, si tenés una aproximación evangélica, si tenés un enfoque católico, si tenés un enfoque judío, si tenés un enfoque ateo, no interesa eso. Porque eso ya viene dentro de la fe de cada uno, de lo que cree cada uno desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista histórico. Yo creo que estos son los acontecimientos más importantes de todos los tiempos. Si no hay hechos históricos que hayan influido más que esta primera parte del siglo I, o que todo el siglo I en Israel, en Judea. No hay nada más importante porque seguimos hablando de esto. Esto después generó, bueno, la reconversión del Imperio Romano, arrepentido, entre comillas, 3 siglos después se hizo el cristianismo la religión oficial del imperio, el Imperio Romano de Oriente lo mismo, después surgen las iglesias ortodoxas, viene toda la Edad Media, vienen los reyes de la modernidad por la Edad Moderna, viene la Edad Contemporánea, pero esto pegó en la historia como ninguna otra cosa. Lo que pasa Yo no es que conozco nada que sea más importante. Es el núcleo a partir del cual salen todas las ramas y procesos históricos que nombraste, porque tiene que ver con un proceso primero de concentración estatal con los reyes, después de unificación, digamos, religiosa, también, que se dio como parte del proceso político porque era lo mismo. Después viene la irrupción, digamos, históricamente, si uno lo ve históricamente, ¿viste?, de Jesucristo, y a partir de ahí, digamos, se expandió con gran velocidad porque ya encontraba estados enormes de alcance realmente continentales ya formados, como el Imperio Romano, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el Estado, digamos, y la religión era lo mismo en esa época, el hecho de que un imperio tome una religión, la expande instantáneamente de una forma impresionante. Claro, entonces sale por la cadena oficial de radio y televisión. Exacto, eso es lo que quiere decir. Exacto, entonces es muy importante por esto, ¿no? Por el tema de el momento y las características de las formaciones estatales que había en esa época y cómo influyeron a futuro, porque después de la Edad Media se dio el proceso inverso, ¿no?, que fue la separación, ¿no?, del Estado de la religión, en proceso de laicización. Entonces eso le formó la característica definitiva del Imperio Romano de Occidente, no así de Oriente, que todavía ese proceso va lento, o en Medio Oriente, que ese proceso ni empezó. Entonces, si uno ve lo que es el Islam hoy, por ejemplo, uno se da cuenta de que Estado y religión es lo mismo, partido político y partido, digamos, y es lo y mismo. visión de es que es lo mismo. O sea, si uno quiere comprender en alguna medida cómo era el proceso, digamos, de en esa la época, antigua, que acababa de contar, el mundo árabe. es Sí. el mundo árabe Sí. hoy, comunidades, organizaciones políticas, líneas Claro. internas de mezclado todo, y con una ensalada de violencia que también estaba en esa época. Por supuesto. Las internas judías en el siglo I eran una cosa impresionante. No había y eran elección- violentas también. Pero por supuesto. Vos sabés que a veces uno escucha en Occidente, ¿no?, personas que dicen, no, lo que pasa es que mezclan la religión con el Estado. Y esto es lo que vos acabás de decir recién. No es que está mezclado. A ver si entendés que es lo mismo. Claro. Porque la religión en la antigüedad no era la religión como la entendemos nosotros, sino que era la doctrina oficial del Estado, que incluía básicamente 3 elementos. Una, la historia del propio Estado, del propio pueblo, que estaba contenida en un libro. Otra, la ley. ¿Qué es la ley? El Código Civil, el Código Penal, la Constitución, el Código de Procedimiento, todo esto estaba incluido en la religión, en forma primitiva, con frases. No había técnica jurídica, no había llegado Hans Kelsen todavía No, a además la edad antigua. Pero hasta tenía, Era- hasta tenía proscripciones que tenían que ver con la salubridad. Bueno, por eso era norma, Claro. era norma jurídica, y eso era religión. Ahora la gente, ¿cómo vos conseguías que la gente aceptara esto? La gente lo aceptaba de 2 maneras. Una, por la fuerza, pero como es mucho problema siempre imponer todo por la fuerza, porque es muy complicado. Bueno, la otra era La fe. convenciéndola. Claro. ¿Cómo la convences? Con la religión, con la fe. Porque la fe no es solamente la adoración del Todopoderoso, o si uno es politeísta de los dioses, que no es el caso del Medio Oriente,
que es justamente No, nunca la fue así. apología del monoteísmo. Sí, nunca fue así. Sí. Vos lo hacés con la religión. Por eso que tenía una función distinta. Y hoy en el mundo islámico, ¿qué es la religión? Es la misma situación. Por supuesto que han existido procesos laicistas muy importantes en el mundo islámico, como en el Imperio Otomano, con Kemal Atatürk después de la Primera Sí. Guerra Mundial. O si querés, en Egipto, Siria, Líbano, Irak, en el siglo XX, con los movimientos panarabistas, con Nasser, Assad, Saddam Hussein, todo este tipo, no eran religiosos, eran cero religiosos. Y querían, es decir, mantenían la religión porque no pueden en un país con tanta religiosidad como eran los que ellos gobernaban, decir me pongo en contra. Pero ustedes están allá y yo estoy acá. Pero en los últimos 25 años, 30 años, 35 años, estamos viendo el proceso reverso. Claro. Estamos viendo de vuelta, ¿cómo surge de vuelta, entre comillas, la mezcla de la religión con el Estado? Porque hay partidos políticos que así lo dicen, que el Estado tiene que hacer lo que dice la religión, porque su religión dice que el jefe de su religión tiene que ser el jefe del Estado. Entonces, eso no es ni judaísmo moderno ni cristianismo modernos porque en la antigüedad eran distintos. El judaísmo y los cristianismos eran distintos de lo que son ahora. Ahora tienen claramente en la mente la separación del Estado y la religión por otro lado, con mucho respeto, no es que te voy a liquidar, no, pero el presidente va a salir de una votación popular, se van a respetar los derechos humanos, la ley antigua la tenemos ahí, la ponemos en la pared, pero la ley es la moderna. Esto es así como es el judaísmo moderno. El Estado de Israel es así, no es un Estado, justamente no es un Estado religioso, es un Estado del pueblo judío, no es un Estado religioso. En la antigüedad era un Estado religioso. Cuando termina todo ese proceso histórico judío, que tiene dos partes, como yo decía recién, el primero es básicamente del 1200 antes de Cristo, o del 1700, si uno se quiere ir a Abraham, hasta el 586, cuando viene la destrucción babilónica. Ese es un proceso. Un proceso son 1000 años, 1200 años, 700, 800 años, según como lo quiera contar, de cuándo es el inicio de ese primer estado. Después viene el segundo estado, que es del año 515, más o menos 512, hasta el año 70. Ese dura menos tiempo hasta la destrucción romana del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén, y es en esta última etapa donde actúa Jesucristo. Es muy interesante, vos sabés, a mí me resulta fascinante el siglo I, bueno, por todos estos movimientos mesiánicos, antimesiánicos, todos los partidos políticos que había en Jerusalén, el propio nacimiento del cristianismo, que es, obviamente, que es judaísmo antiguo, ese cristianismo era una secta judía más. Después se lo replanteó como una cosa separada, universal, con prédica en el Asia Menor, con fusión con la cultura griega que era la archienemiga de la cultura hebrea. En la antigüedad había dos rivalidades. Y bueno, porque era básicamente racionalista el griego. Y tenía además el tema de los oráculos y demás, que todo eso se daba muy mal con la tradición judío-cristiana. Se daba horrible con la tradición judío-cristiana. No, acá hay un historiador que yo sigo mucho, que es Paul Johnson, es un historiador general que tiene dos libros que yo se los recomiendo a todo el mundo. Una es Historia de los Judíos y otra es Historia del Cristianismo. Después está Tiempos Modernos también. Un tipo fuera de serie. Él justamente lo que dice con respecto a esta rivalidad, dice, sí, los griegos eran superiores en arte, eran superiores en organización política y probablemente en filosofía, pero el tema de la literatura judía era la más avanzada que había, y en promedio el nivel de cultura judío era muy superior al griego. Lo que pasa es que el judaísmo antiguo, ya desde el regreso de Babilonia, siempre tuvo más gente fuera de Israel que dentro de Israel, pero mucha más gente. ¿Por qué? Porque se produjeron es más, todavía hasta el día de hoy es así. Que es muy, eso le dio un perfil en la formación cultural muy cosmopolita para la época, ¿no? Muy cosmopolita para la época, porque vos tenías judíos dispersos por todo el Imperio Romano. Es más, se calcula que la población judía del Imperio Romano era del 10%.
10% en el año cero, cuando nace Jesucristo, era el 10% eso del total del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano lo que transmitía era justamente cultura griega, si los griegos, la cultura helenística en general, es la que predominaba en el Imperio Romano y mucho más en esa zona de Oriente. Entonces, la rivalidad, ¿cuál era? La rivalidad era la cultura hebrea contra la cultura griega. Eran dos cosas incompatibles, inclusive estéticamente incompatibles. A los judíos rigoristas, ortodoxos, les parecía inaceptable el desnudo, por ejemplo. El desnudo, de lo cual los griegos hacían la apología, o determinadas prácticas sexuales que eran incompatibles con la cultura judía, que después fueron incompatibles, por supuesto, con el cristianismo. Sí, sí. Eso hay que entenderlo. Además, ¿De dónde surge el cristianismo? Hay un hecho que uno lo ve siempre en el rito, yo por lo menos que soy católico, vos lo ves en el rito, de el tema de ¿cómo es? El mandar a los apóstoles a predicar, y lo manda en todos los sentidos. Entonces la interpretación de fe de eso es mandarlo a predicar, digamos, a todo el mundo la religión, básicamente. Ahora, si vos decís, bueno, a ver, ¿qué otra lectura tiene? Puede tener una lectura histórica también. ¿A dónde lo mandó? Lo mandó a las capitales del imperio a decirle a los judíos esto. Esto que formaba parte... Vos estás hablando post-muerte de Jesús. Claro, porque si vos te fijás dónde crucificaron a cada uno o mataron a cada uno de los apóstoles, mataban en Roma, lo mataban acá, lo mataban por todos lados. ¿Y a quién le iban a hablar en primer término? Le hablaron a todos, por supuesto, pero el receptor natural y el destinatario inicial eran los judíos que estaban dispersos por el mundo. En Asia Menor especialmente. Claro. Sí, pero cuidado con eso, porque la forma en que se construyó la difusión judeo-cristiana de esos tiempos era para todo el mundo. Claro, lo que pasa también era para los romanos y para los griegos, digamos. Lo que pasa es que el mundo era Grecia y Roma. O sea, no mataron a ninguno en China, ¿viste? O sea, en esa época. Ese no era el mundo. Sí, el mundo era ese. El mundo era Grecia y Roma. Sí. Era un mundo chico, si mirás el mapa grande, ¿no? Porque ahí ya tenía varias dinastías chinas funcionando, tenía todo Oriente, digamos que era una cosa imponente, ¿no? Claro, el Oriente, o sea, el Oriente de esa época, ¿qué era? Era el Medio Oriente costerizo, digamos, de hoy. O sea, era una cosa mucho más chica, ¿no? O sea, en realidad el que más avanzó fue Alejandro, claro. Las distancias eran imposibles. Sí, entonces, totalmente. Bueno... Es que te morías antes de llegar. O sea, vos podías hacer en tu vida 2 grandes viajes, ponele, o una gran campaña militar, que fue lo de Alejandro, que empezó, creo que tenía 17 años cuando pegó el primer paso. Sí, murió cuando tenía 37. Y fue un gran longevo, además, para la época. Y para haber sido militar. Y se dio una vuelta, y de haber sido herido varias veces, además, es decir, y se dio una vuelta que si vos la mirás en el mapa de hoy, no es tan grande. Pero fue el gran conquistador, digamos. Claro, pero vos, por ejemplo, llegar de la Galilea hasta Jerusalén, que son más o menos, yo calculo, 150, 200 kilómetros, del sur de Galilea a Jerusalén, y tardaba semanas. Y sí, ¿cómo no? Este es el problema. Y sí, pero si demoraban 3 meses para juntarte en un congreso en Tucumán. 3 meses, ¿no? En la época de la independencia, en carreta, claro. Bueno, porque el problema no era solo la distancia, sino que además no había caminos. O sea, ese es el tema. ¿Cambió mucho el mundo desde el año 0 hasta el año 1800? Y bueno, las vías... Desde el punto de vista de la comunicación. Sí, las vías que hicieron los romanos fueron importantes. No, pero vos decís, ir de acá hasta Tucumán. No. Era lo mismo que en la edad antigua. No, pero totalmente, sí. Claro. Sí. No, pensé que te referías a lo que era el Imperio Romano. Es el capitalismo liberal que consigue los grandes adelantos, inclusive en materia de comunicaciones. Vos sabés, Gencha, que la idea del Mesías, tan presente en el Antiguo Testamento y en las distintas escuelas judías antiguas que después tenían su correlato en los partidos políticos, que eran lo mismo. Era una especie de superhombre que iba a llegar, enviado de Dios, que se iba a convertir repentinamente como si fuese una autoridad política y militar y que iba a venir a poner orden. Esta es la idea judía del Mesías. Viene alguien que manda a Dios
pone orden, es el que gobierna. Es que es lo que había pasado antes con los profetas. Los profetas, pero este era el Mesías, que era una cosa distinta. El profeta era un humano, que sabía mucho y adelantaba, y que hablaba con Dios, o decía que hablaba con Dios, y después escribía su libro. Los profetas del Antiguo Testamento, bueno, hay muchísimos, pero eran tipos tremendos, eran como si fuesen Elisa Carrió ahora más o menos, una cosa así eran. Si te escucha Elisa, Elisa llora. Mandale un pedacito, ese llora, llora de emoción. Pero escuchá, lo que pasa que Elisa Carrió, yo nunca hablé con ella, la verdad, nunca la pudimos enganchar acá, pero para mí, toda esta forma de ser que tiene, de ponerse frente a la realidad, analizarla y juzgarla, porque una cosa es analizarla como la hacemos nosotros, otra cosa es, yo vengo acá a juzgar moralmente. Yo creo que a ella le pegó mal la Biblia, la leyó de grande la Biblia. Varias veces lo dije acá antes que vos llegues al programa. ¿Cómo es eso? Leyó la Biblia de grande. ¿Y entonces? No tuvo tiempo suficiente para procesarla. Y se tomó muy en serio el tema de los profetas de la Biblia, los del Antiguo Testamento especialmente, que eran tipos que siempre estaban señalados, eran tipos medios traidores inclusive, porque rompían con el orden establecido. Estaban con el rey, se peleaban con el rey, sacaban un libro en contra. No, en serio. Es más, tiene mucho que ver con el juego que hace ella. ¿No ve que estaba con Unen, era todo eran bárbaros, Cobos, Wiener, ¿cómo se llama? Solanas, todos eran bárbaros los tipos. Y ahora están con el narcotráfico, les paga plata a Scioli, es decir, hace eso, es un comportamiento bíblico. Para mí, que leyó la Biblia de grande, la Biblia hay que leerla de grande, pero hay que leerla de chico, porque la Biblia es muy difícil, es muy complicada, porque son más o menos la Biblia, vamos a suponer 1200, la Biblia básicamente son 1300 años de historia, contenidas entre el Antiguo y en el Nuevo Testamento, 1300 años de historia del mundo, metidas en decenas de libros que están compilados de una manera, que fueron pasando de mano a mano. Yo desde ya, claro que, a diferencia de los que creen que hay fraude en las escrituras, yo creo que no hay ningún fraude, porque todas las investigaciones, vos cuando el mundo se fue encontrando con antiguos testamentos antiguos y con Biblias antiguas, guardados en ciertos lugares donde por el clima del desierto se pudieron conservar los papeles, y era el mismo texto. Sí, si además, alguien escribía, además ha hecho trabajo de traducción impresionante, ¿no? De traducción, pero sí. Vos cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, que fue en el año 47-48 del siglo XX, estamos hablando, los rollos del Mar Muerto eran de unos tipos que estaban en una civilización, una zona llamada Qumran, al lado del Mar Muerto, justamente, al sur de Jerusalén, 30-40 kilómetros al sur de Jerusalén, cerca de la fortaleza de Masada, que cae en el año 73 después de Cristo. Encuentran en vasijas después de 2000 años, 2200 años, porque estos libros son del menos 200 antes de Cristo. Bueno, los empiezan a estudiar. Imagínate el valor que tienen esos manuscritos del Mar Muerto, y es el mismo libro que nosotros leemos ahora, y son impresionantes las investigaciones históricas sobre los acontecimientos bíblicos, son impresionantes. A mí me causa gracia la gente que los niega. Lo que pasó es cierto, es absolutamente cierto. Después uno le da la interpretación, si quiere dar interpretación religiosa, si quiere dar interpretación política, si quiere dar interpretación histórica, religiosa, política, o lo que quiera, o cultural, o junta un pedazo de cada cosa, pero lo que no podés negar es que esto pasó. Hay demasiada documentación. Y este es el gran valor que tiene la Biblia como tal. Pero es tan fuerte la Biblia, tan fuerte cada uno de los mensajes, cada una de las historias, te representa los cambios políticos de la época, los cambios en la legislación de la época de un libro a otro, las historias nacionales del pueblo judío con su continuación cristiana, que esto requiere muchísimo tiempo y empezar a estudiarlo desde chico. No como mito, no como fe si querés, pero sí como valor histórico. O si querés las dos cosas juntas, que es lo correcto.
Pues vos podés profesar tu religión por un lado y después hacer el enfoque histórico por otro lado. Bueno, el proceso, por ejemplo, en mi caso personal, que yo soy católico, apostólico romano, fue así. O sea, primero vino el tema de la fe y después vino, digamos, en mi caso personal, a mí me encanta la historia, ¿viste? Entonces, bueno, ¿cómo no vas a estudiar? No digo estudiar sistemáticamente, pero en el sentido de leer 4 o 5 textos diferentes sobre lo mismo, o sea, sobre la misma época, sobre el mismo periodo, digamos, que es la antigüedad y los primeros siglos, ¿viste? Entonces, por eso uno lo procesa de distintas maneras. En realidad se enriquece la propia fe y el conocimiento histórico, es como que interactúan y uno le encuentra un sentido a todo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso personal a mí me fascinó siempre la antigüedad. No sé por qué, pero siempre me gustó mucho. Bueno, hagamos lo siguiente, Chat. El año próximo vamos en algún lado radialmente, vamos a estar, esperemos, o en la televisión. Denos tiempo, amigos, o sea, que nos organicemos, vemos, pero por algún lado seguro vamos a salir. Fin del año que viene hacemos un viaje al Medio Oriente. Es el momento de hacerlo. Estaría bueno. Para ver todas estas cosas que estamos comentando, toda la documentación. Pero además está todo muy bien presentado allá. Pero además hay un tema muy importante, ¿viste? Porque ahora, con este tema famoso, ¿viste? Del posmodernismo, lo que hace es aislar al hombre, básicamente, de los anclajes culturales, religiosos e institucionales que ha tenido siempre, lo disgrega, digamos, y queda como flotando, y queda muy, muy desconectado de lo que le da identidad de alguna manera. Entonces, a mí me parece que de alguna manera va a volver el tema este de entender tus raíces culturales y religiosas. Porque, a ver, Occidente no es una cosa que surgió así de la nada. Las raíces de Occidente están en todo esto que estamos comentando, están en Grecia, están en una serie de guerras y de concepciones del hombre y de la vida. Están en el Medio Oriente, que es lo más increíble, ¿no? Pero por supuesto, es decir, la cuna de la civilización occidental es hoy el lugar donde combate ISIS de la forma más retrógrada que uno puede imaginar, que es el Tigris y el Éufrates, porque la gente no termina viendo, porque ojo, que la política es tiempo y espacio también. Claro. Entonces uno tiene que, y la idea, por supuesto, ¿no? Pero digamos, lo que no se termina de ver, que es lo que hago una invitación colectiva a todos, es que cada vez que lean un libro de historia tengan el mapa al lado y empiecen a ubicar geográficamente lo que están leyendo y van a ver cómo hay un asentamiento del conocimiento muy distinto. Sí, yo lo que trataba de redondear recién es que justamente porque Jesucristo no tuvo estas características de jefe militar y político, sino que simplemente fue un predicador, dejó un mensaje, murió tempranamente, crucificado por los romanos. La crucifixión era justamente el método de matanza política de los romanos. Es que los judíos originales y hoy dice, bueno, no era el Mesías. ¿Por qué? Porque la representación del Mesías que tenían los judíos era un tipo que venía a gobernar, y este no fue el caso de Jesucristo, fue lo rechazó concretamente. Un mensaje distinto. Sí, sí. Entonces por eso es que se ve diferente, ¿no? No es ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente es lo que es. Estamos interpretando las actitudes históricas y las perspectivas de todos los tiempos con cada uno de los enfoques que uno pueda tener. ¿Tenemos algún mensaje que queremos pasar? A ver. Carlos, soy José María nuevamente. Muchas gracias por recordarme. Quiero decir que a veces la retirada es un asunto digno. Hay que aprender de Alejandro I, que en 1812 se retiró y después terminó derrotando y comiéndose al enemigo francés. Ténganlo bien presente estas cosas. A veces las retiradas sirven para ganar la próxima guerra. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Carlos Germán, buen día, hablador de Palermo. Bueno, estaba escuchando atentamente, como siempre, el editorial. Coincido con José María de Alto Palermo, las caras de bragueta que había el sábado del acto eran indisimulables. Yo creo que el discurso de Cristina fue
una despedida. Si uno lo lee finitamente, creo que fue una despedida antes de tiempo. Se van a dar a conocer información sobre las empresas de Báez y Cristina. Yo creo que va a ser vital eso, ¿no?, para el futuro de ellos. Hacer una reunión con los oyentes de la radio, que va a ser muy rica. Son muchos y te pueden dar la mano personalmente. Abrazo, viejo. Hasta la próxima. Eduardo de Palermo. Bueno, es una buena idea. Vamos a ver cuándo la podemos hacer y dónde. Cualquier cosa, el medio de comunicación es Facebook, y voy a mandar algún mensaje en Twitter, así que estén atentos. No sé si llegamos ahora, pero ya para febrero quizás podamos hacerlo, en cuanto tengamos una confirmación de por qué señal vamos a salir al aire. Bueno, mañana, Jejen, ya tenemos un debate muy importante. Lamento muchísimo que no haya estado César Vidal. Nosotros hicimos aquí una reconstrucción de los hechos históricos del siglo I, pero muy por arriba. Sí, muy liviano para lo que puede hacer él. Sumamente liviano. El tipo este es un genio. Lamentablemente ya no va a haber posibilidad de sacarlo al aire. No sé qué es lo que falló en la comunicación. No sé si es un problema de entendimiento de fechas o qué, o es muy temprano, pero estaba recontra confirmado. Pero lo vamos a tener en cuenta para el próximo año, a César Vidal, el historiador español. Mañana hay un debate acá, no un debate. Mañana viene López Murphy al piso de FM Identidad y el economista Javier Milei. Y López Murphy va a presentar aquí el libro de Javier Milei. O sea, vamos a hacer una presentación del libro, pero radialmente. Esto es lo que vamos a hacer mañana. El miércoles tenemos al diputado local del PRO, Elio Rebot, y el jueves tenemos al diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. Si terminamos con 2 días de PRO, yo en particular, que soy tan crítico del PRO, bueno, vienen 2 personas del PRO, de las que sí hablan y de las que no necesitan papelito para poder hablar. Papelito significa... Si a Rebot hay que excluirlo del papelito. Sí, porque es un peronista ortodoxo, así que bueno. No, sí, obvio. Además no le puedes imponer un papelito. Claro, ¿cómo le va a dar Rebot un papelito? Vos tenés que decir eso, te mira y te dice, ¿quién cree que eso? Bueno, esas son las cosas buenas que tiene el PRO, La gente que viene del peronismo como Elio Rebot, que no va a aceptar indicaciones de una agencia de prensa. Señores, muchas gracias, Jeje Chat. Mañana nos vemos, que esté muy bien durante el resto del día. Edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Cagando. Con mucho más y mucho más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más y más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más ratón. Cagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más ratón. Cagando. Te seguiremos a donde vayas. Cagando. Queremos más y mucho más ratón. Se capta. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señor, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal.